todos, hermanos. La paz de Dios sea con nosotros. La mañana con las femeniles tuvimos la oportunidad de escudriñar un poco ese punto de la paz de Dios. ¿Verdad? Deseamos que la paz de Dios sea con vosotros. Amén, hermanos. La paz de Dios sea en esta nuestra iglesia. Bueno, ahora nos hemos comprometido a dos cosas. ¿Sí se acuerdan de qué, hermanas? El que la desea, es decir, al que saluda, paz a vosotros. ¿A qué se compromete, hermanos? A preservar la paz, a transmitir la paz. Y el que la recibe, porque usted sí me recibió mi saludo, ¿a qué se compromete? ¿A qué, perdón? A ser portador de la paz. Al recibir nosotros la paz, nos vemos portadores de la paz. Es una bendición, ¿no lo cree? Bendito el Señor. Nuestro saludo, el saludo que acostumbramos, tiene un gran trasfondo. Y bueno, gracias a Dios porque nos ha dejado esa hermosa forma de desearnos la paz cada vez que nos encontremos. ¿No lo cree? Bendito sea el Señor. Tome su asiento, hermanos. Vamos a hoy continuar con nuestros temas que tenemos planeados. Bien, y hoy por la mañana estamos dando un tema muy importante. ¿Se acuerda del tema, hermanos? La mañana la pregunta fue, ¿cuál fue? No nos recordamos. Híjoles, entonces difícilmente vamos a ponerlo en práctica. Lo importante es, hermanos, tomar nota, llevarnos en mente y ponerlo en práctica. La pregunta de la mañana fue, ¿por qué perseveran los santos? ¿Cierto o no? Entre la edificación, ¿por qué perseveran los santos? Porque la edificación es una tarea continua. Entonces, para perseverar hay que edificarse, consagrarse. Y bien, yo agradezco a Dios que Dios pone los medios y también a sus hijos les da el entendimiento para escudriñar su palabra. En la palabra que exponía nuestro hermano César, él les ponía dos cosas: que nuestro Dios fue fiel y que Jesús fue fiel hasta el final. Es decir, en el pasaje que hemos escudriñado por la mañana, central, ¿cuál era? Sino las tentaciones de Jesús, ¿no? Cuando Jesús fue llevado y sentado. ¿Quién fue fiel? ¿Jesús fue fiel? ¿Dios es fiel? Muy bien, qué bueno. ¿Por qué perseveran los santos? Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel, hermanos. Ni más ni menos, Dios es fiel. Y quería empezar yo con esta parte porque es el conector a la siguiente parte de esta tarde, que es la vida victoriosa. ¿Qué es la vida victoriosa? Y experimentar, gracias amor, y experimentar una vida victoriosa. Ese es el tema que hoy nos atañe. ¿Cómo vamos a experimentar una vida victoriosa si antes no sabemos quién es el que nos va a respaldar? Primeramente definiríamos qué es la vida. ¿Qué es la vida, hermano? ¿Qué es la vida? La combinación, el hálito de vida más un ¿qué? Un cuerpo. ¿Quién hizo el cuerpo? Dios. Lo hizo del polvo de la tierra. ¿Ok? Entonces dice que Dios sopló hálito de vida sobre el hombre y fue el hombre una criatura viviente. ¿No? ¿Sí recordamos esos? Voy a hacer uso, o quiero hacer uso, si usted me permite, de todo el conocimiento que ya tiene para llegar a algunos cuantos razonamientos acerca de la palabra de Dios. Bien, entonces la vida, ¿qué es? Sino más bien el que Dios nos ha soplado de su hálito de vida y nos ha dado la oportunidad de ser seres vivientes. Y bien, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Estas lámparas, ¿qué las mantiene prendidas? La energía eléctrica. Si le digo a Alejandro que las apague, ¿qué sucede? Apágalas, Alejandro. Se apagaron. Préndelas nuevamente, porque si no, no voy a poder ver.
¿Qué las hizo prender? La energía eléctrica. A nosotros como seres humanos, ¿qué es lo que nos hace estar vivos? El aliento de Dios. Es decir, ya tenemos el hálito de vida, Dios nos ha dado esa oportunidad. Sin embargo, hoy iremos más allá a preguntarnos, bueno, ¿mi vida es victoriosa? Y cuando hablamos de victoria, quizá podemos pensar de estar siempre ganando, ganar, ganar y ganar, ¿no? Es decir, ser exitosos, exitosas en nuestras vidas personales, hacer una vida en donde la gente se admire de nosotros. Sin embargo, la vida que Dios desea de nosotros va mucho más allá. Una vida victoriosa, es decir, una vida que no solamente está ahí prendida, pero está inerte. Es mucho más que eso. Entonces, ¿qué es la vida? Victoriosa. Ya hemos visto qué es la vida. Todos estamos vivos, ¿cierto? ¿No? Aquí no hay ningún muerto. ¿O sí, hermanos? Habrá muchos dormidos, decía, pero no muertos. Gracias a Dios que estamos vivos y estamos aquí. Vamos a iniciar escudriñando Colosenses capítulo 3 en su verso 1 al 4, hermanos. Después de Filipenses, Colosenses capítulo 3, en su verso 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados. ¿En dónde, hermanos? En gloria. Entonces, ¿quién se manifieste a nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Cristo Jesús. Así como en su momento dijimos, vamos a pagar esa vida, nosotros cuando hemos aceptado el Evangelio, hemos bautizado y hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que ha pasado con lo que pasó con las lámparas, ¿no? Nos hemos quitado la vida y hemos vuelto ¿a qué? A vida, pero una vida ¿qué, hermanos? En Cristo Jesús. Una vida en Cristo Jesús. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las tierras, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué es escondido, hermanos? Guardado. Entonces, si yo estoy escondido, ¿qué es lo que ven? Si este Moisés está escondido, entonces ¿están viendo a Moisés o a quién deberían de estar viendo? ¿En quién estamos escondidos? En Cristo. Entonces, ¿a quién deberían de estar viendo nuestros semejantes? A Cristo, ¿no es así? ¿Sí, hermanos? ¿O no? ¿Vamos bien hasta ahí? Si nuestra vida está escondida en Cristo, entonces ya no soy yo, sino Cristo vive en mí. Eso es una liga que voy a usar ahorita para irnos a otro pasaje, pero quiero explotar mucho esta parte. Nuestra vida escondida en Cristo. ¿Cómo me podré yo esconder en Cristo? ¿Tenemos batallas, hermanos? Sí, porque si hay victoria, entonces tiene que haber una batalla. Y si hay victoria, también debe haber lo contrario a la batalla, en la victoria, ¿qué es? La derrota. Entonces, cuando la gente ve a Moisés en vez de a Cristo, y es Moisés peleando en este mundo contra las dificultades que se le presentan, tentaciones y demás, entonces ¿a quién ven? ¿Ven a Cristo o ven a Moisés luchando? Porque ciertamente, como cristianos a veces pensamos, bueno, estoy generalizando, fíjense, a veces sería fácil que
cada uno de nosotros pensara que nuestra lucha la luchamos nosotros. Entonces, si nosotros nos esforzamos, si corremos una carrera adecuada, como los atletas, y entonces somos muy buenos, ¿no? Somos muy buenos porque, pues si antes fumaba, ahora ya no fumo, si antes tomaba, ahora ya no tomo, si antes mentía, ahora ya no miento. Pero ¿quién es el que ya no miente? La nueva criatura. ¿Quién es la nueva criatura? Sino Cristo Jesús en nosotros. Cuando Cristo vuestra se manifieste. Y muchas veces pensamos, bueno, es que ya no miento. Sí, qué bueno que te estás esforzando por ti mismo. Pero la vida victoriosa, en la vida victoriosa, ¿quién gana las batallas? Cristo. No las ganamos nosotros, hermanos. No las ganamos nosotros por ser tan buenos cristianos, tan esforzados, tan sacrificados. No. En la vida victoriosa, quien gana las batallas es Cristo. Porque entonces se manifiesta Él. No nos manifestamos nosotros y nuestra carnalidad, sino Dios y su Hijo Cristo Jesús en nosotros. ¿Vamos bien hasta aquí? Bien. Entonces, bien, ¿qué es la vida victoriosa? Sino más Cristo en nuestra vida manifestándose. No es más que eso. Quizá el decir no es más que eso lo haga chiquito, pero es que comprender esa parte es importantísima. No es que nosotros seamos muy buenos, como lo que refería acerca del sermón por la mañana. El santo persevera no porque sea santo, sino porque Dios es fiel. ¿Qué pasó con David, hermanos? ¿Se acuerdan las escuelas sabáticas que hemos leído? Hemos estado leyendo mucho por David. ¿Cómo se referían de David en la palabra acerca de David? Mi amado, ¿no? Refiriéndose a David como el amado de Dios, como un hombre conforme al corazón de Dios. Pero vemos la vida de David y vemos tantas cosas que sucedieron en ella que podemos decir, bueno, pues creo que estábamos elevando mucho a David. Si David fue adúltero, ¿no es así? ¿No adulteró David acaso? Fue homicida. ¿Quién ganó esas batallas? Sino Dios enfrente de él. Entonces, para ir aterrizando a este punto, cuando nos bautizamos, de inmediatamente nosotros, como si fuera un acto de magia, al otro día dejamos de hacer todo lo que hacíamos. Por voluntad propia o por voluntad no propia, pero algo y alguien se manifestó en nosotros. ¿Quién es? Cristo en nosotros. Ya sea que haya sido gradual o que por un buen criterio y por una toma de decisión muy fuerte dejó de hacer A o B circunstancias aún desde antes de bautizarse o de conocer al Señor, pero alguien estaba manifestándose ahí y ese es nuestro Jesús. Entonces la vida victoriosa es Él manifestándose en nosotros. No soy yo tan bueno. Por ahí hay una anécdota de un relojero, de una persona que compra un reloj. Pongan atención, quizá esta historia se la lleve más en la mente que todo lo que he dicho. Compra un reloj y en 20 días, ya de que la había comprado, había estado este reloj, esta persona regresando constantemente a la reparación de este reloj. ¿Sí? De tal manera que de los 20 días, 14 días había estado el reloj en el taller, es decir, 4 o 5 veces había regresado el reloj al taller. De tal manera que ese reloj, pues, parecía irreparable, ¿no? El reloj tal era irreparable. La persona dijo, bueno, pues entonces quiero que me reloj nuevo.
¿Y qué le dijeron a esta persona? No, pues disculpa, pero la responsabilidad y la póliza de garantía dice que durante 2 años, todas las veces que se te descomponga, nosotros te lo vamos a reparar. Qué reloj tan malo, ¿no? Parecía irreparable. De 20 días en posesión de la persona, 14 días había estado ya en reparación. ¿Nosotros cómo seremos? ¿No seremos acaso igual? ¿Estaremos siempre en reparación? Pues sí, pero no. Sí, somos tan malos como esos relojes que no tienen reparación. Pero ¿sabe una cosa? Dios ofreció la vida de su Hijo Jesucristo en lugar de la suya y de la mía. De tal manera que el que está ahora enfrente es Cristo. Y quien está escondido detrás de ese reloj somos nosotros. Un reloj que sí funciona, Cristo. Un reloj que no funciona, nosotros. Atrás, escondidos en la vida, detrás de Cristo, las victorias se empiezan a ganar, pero no se empiezan a ganar porque seamos muy buenos, sino porque Dios es fiel con nosotros. Bien, tratar de vivir en victoria por uno mismo, solo tratar por nuestras propias fuerzas, puede ser algo que nos desgaste toda la vida. Sí, toda la vida, hasta que digamos, bueno, pues creo que entre más me esfuerzo, más pierdo las batallas. Entre más me esfuerzo, más problemas vienen a mi vida. Pero ¿qué será entonces esa vida victoriosa? ¿Solamente dejarse llevar? No, por supuesto que no. Veamos pues Filipenses en el capítulo 1, versos 20 y 21. ¿Lo tenemos? Verso 20 dice así: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o muerte. Porque para mí, este verso lo conocemos de memoria, ¿no? ¿Qué dice, hermanas? ¿Qué dice, hermanos? Así es. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero veamos un poquito el verso anterior. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. O por vida o por muerte. Qué circunstancia, ¿no? Una vida que se puede definir que ya sea que estuviese vivo o que estuviera muerto, el mismo apóstol le está diciendo, ya sea por vida o por muerte, ¿qué iba a pasar? ¿Quién iba a ser glorificado, hermanos? Cristo, nadie más que Cristo. Entonces, ¿quién está ganando las victorias? ¿El apóstol? Porque era muy consagrado a Dios, porque oraba todas las mañanas. Eso no es malo. Orar todas las mañanas y escudriñar la palabra. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos en la brecha enfrente y queremos luchar por nuestras propias fuerzas, entonces Dios no es glorificado. Dios no es glorificado. Entonces dejemos el paso a Dios que tenga que tener enfrente y que luche Él la batalla por usted, por mí. Y entonces podamos vivir el verso que conocemos tan hermoso y tan de memoria, que seguro sé que varios lo conocen de memoria. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo.
Diría alguien nada más por decirlo, oh, qué frase tan profunda, es muy profundo esto. Podría tener razón, pero vamos a comprenderlo hoy, o tratemos de hacerlo. ¿Qué es vivir? Para mí el vivir es Cristo. ¿Qué fue para Pablo el vivir es Cristo? ¿Conocemos su vida de Pablo? Y es aquí donde quiero hacer de todo su conocimiento uso, hermanos. ¿Cómo fue la vida de Pablo? ¿Instruido por los mejores maestros? Sí. ¿Perseguidor por el celo que tenía de lo que ya conocía acerca de Dios? Perseguidor. Después tuvo una gran bendición de tener un encuentro personal con Cristo Jesús en el camino a Damasco. Cierto. ¿Transformó su vida? Cierto. ¿Se quedó a esperar? Inclusive él mismo Pablo en su momento le llamó la atención a algunos, como a Pedro, ¿no? ¿Es así? Una vida que fue muy activa en la proclamación del Evangelio. Una vida que fue muchas veces puesta en peligro y en riesgo por seguir al Señor. Porque para mí el vivir es Cristo. ¿Cuántos podríamos decir eso hoy, hermanos? Todos. Todos podemos decirlo, hermanos. Lo leemos, lo podemos decir, pero vivirlo son cosas muy distintas. Porque Pablo, aún a pesar de sus dificultades y haber ya estado caído y casi muerto, allí él estaba viviendo a Cristo. Él en la cárcel estaba viviendo a Cristo. Nosotros, ¿en dónde estamos viviendo a Cristo? ¿Cómo estamos viviendo a Cristo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué el morir sería ganancia? Sino porque con su vida estaría glorificando a Dios y con su muerte también. ¿Con nuestra vida glorificamos a Dios? ¿Quién es el que resuelve los problemas en nuestra vida? ¿Dios o nosotros? Dios, hermanos. Sin embargo, a veces hay batallas tan sencillas que queremos hacerlas nosotros mismos. Por ejemplo, las mamás o los padres que tienen 2 o 3 niños, a veces que escuchar a un niño estar haciendo travesuras y gritar, lo soportamos, ¿verdad? Escuchar a 2, bueno, todavía es tolerable. Pero ya escuchar a 3, hay quienes ya les empieza a exasperar, ¿no? Y esas son batallas tan sencillas, ¿no? ¿Qué pasaría si en vez de estar cuidando mi persona misma a los niños, por qué no pongo en mi mente, digo, bueno, ¿qué haría Dios, qué haría Cristo Jesús si estuviera aquí con estos niños? Jesús los abrazó. ¿Quién diría? Pues sí, nada más los tuvo por un ratito, ¿no? Y los bendijo. Pues no solamente es eso, sino que el mismo ¿qué? Carácter, forma de tratar, acompañamiento, hacía que la estancia con Cristo Jesús fuera muy grande. Entonces, batallas como esas. ¿Y cuál es la batalla ahí? No son los niños, por supuesto que no. ¿Cuál es la batalla, hermanos? ¿Sabemos reconocer cuál es la batalla ahí? La batalla somos nosotros mismos, ¿sí? Reconocer qué tan pacientes somos, ¿no? Hasta inclusive hay quien podría orar diciendo, Señor, dame paciencia, ¿no? ¿El Señor nos podrá dar 2, 3 kilos de paciencia? Dios nos puede dar paz a nuestro corazón. Y esa paz nosotros transmitírsela a los niños, en este ejemplo muy burdo, pero también podrá darnos paz y transmitírselas a nuestros enemigos. Inclusive, amar a nuestros enemigos es lo que propone nuestro Señor Jesús. Bien, entonces, Jesús es la vida victoriosa. ¿Por qué poner esto de esta forma? Jesús es la vida victoriosa.
¿Jesús venció? ¿Sí o no venció, hermanos? ¿Venció tentaciones cuando el malo los llevó? Sí. Jesús venció quizá la tentación o las ganas, podamos decirlo, de haber querido haber hecho con la humanidad lo que Él estuviera bien. O sea, pues a estos hombres tanto les hablo, 2, 3 veces les he hablado de lo mismo y no entienden, ¿no? Inclusive como a los apóstoles, ¿no? Les hablaba en parábolas continuamente. Algún momento les habló con parábolas a algunos más. ¿Y quiénes fueron los que preguntaron? Señor, pues explícanos porque pues no te entendemos. Y el Señor les explicó, hermanos. Sí, el Señor explicó las parábolas ya de forma más particular les explica las parábolas a los apóstoles. Y eso que ellos que tenían el contacto día a día. Entonces, la vida victoriosa es Cristo. Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 21. Perdón, omití 2 versos más, hermanos. Discúlpenme ustedes. Sigamos aquí en Filipenses 1, 20, 21 ya hemos leído. Leeremos también el verso 26. Por la que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que os sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Ya sea que yo esté o que no esté presente, dice Pablo, ¿no? Que yo pueda escuchar que ustedes están firmes, que están ganando victorias, que están perseverando, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. ¿Abundamos en gloria de Dios? ¿Sí, hermanos? ¿Abundamos en paciencia? ¿Abundamos en misericordia? Cuando hablamos y escudriñamos también las Escrituras, podemos traer a nuestra mente esa escena donde 2 hombres son puestos a prueba, ¿no? El que se le perdona poco y al que se le perdona mucho. Y cuando vemos que al que se le perdonó mucho va y pide al que se le perdonó poco, ¿qué hacemos? Pues condenamos, ¿no? Al otro. Pues es que este hombre está condenado, pues se le perdonó y no pudo perdonar a su hermano. Lecciones de vida, ¿no cree? Lecciones muy grandes de vida. Si a este se le había perdonado, él no pudo perdonar. Es decir, ¿y cuál es nuestra conclusión, hermanos? ¿Quién es el más justo? Pues el que actúa con misericordia. Y entonces traigámoslo esto a nuestras vidas y bueno, digamos, ¿nosotros actuamos como misericordia con nuestros semejantes? ¿Sí? ¿Actuamos con misericordia como Jesús al ver las personas enfermas, necesitadas de salud, necesitadas de alimento? Dice que su corazón, ¿qué pasaba en su corazón? Se compungía en misericordia. ¿Nos compungimos en misericordia? Entonces, la vida victoriosa es Cristo, pues entonces comportémonos como Cristo. No lo imitemos, sino hagamos un intercambio de relojes, ¿no? Pongamos enfrente al reloj que sea Cristo, el que no falla, el que es fiel. Dios que es fiel, batalle y juntos obtengamos ¿qué? La victoria. Ahora sí, vayamos a Gálatas 2, capítulo 20. ¿Quién se lo sabe de memoria? Gracias, hermano. Sí, veo que varios lo conocen. Qué bueno. Son tantos versos que hemos leído, escuchado, en frases ahí en las redes sociales verlos, pero vivirlos.
Es mucho mejor. Es lo mejor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Detengamos hasta ahí. ¿Estamos crucificados, hermanos? Sí. Allí debemos estar en la cruz. ¿Y qué debemos dejar en nuestra cruz? Nuestros orgullos, ¿sí? Nuestros egos, nuestras envidias, nuestros malos hábitos. Ahí llevémonos a la cruz de Cristo y entonces podremos decir, con Cristo estoy crucificado. Y lo que vivo yo ya no lo vivo yo, ¿en qué? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Estamos dispuestos a ser entregados? Él se entregó por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos a entregar nosotros para entonces obtener victoria? ¿Sabe qué es lo que uno nos pide? Que entreguemos nuestra voluntad, que entreguemos nuestro camino, que entreguemos todo lo que vivimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Quién vive aquí entonces, hermanos? Cristo. Entonces, ¿quién está dentro de nosotros? Cristo. ¿A quién debe de ver la gente? ¿Su hermano de al lado? ¿Su hermano de enfrente? Cristo. Es al que tenemos de manifestar en todo momento. ¿Es difícil? Cuando lo hacemos por nuestras propias fuerzas, sí. Porque entonces aflorará todo lo que debimos de haber dejado crucificado. Todo lo que ya hemos escuchado, todo lo que podemos leer acerca de las obras de la carne, todo eso que está ahí crucificado se queda allí crucificado. Y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Vivamos entonces una vida victoriosa. Él se entregó por nosotros, así es. Verso 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió. No seamos legalistas, diríamos, ¿no? En nuestras palabras, ¿no? No seamos legalistas. Démosle valor a la gracia de Dios, que es la muerte de Cristo Jesús. Y entonces, nuestras luchas ya no las luchamos nosotros, sino Él. Ahora Cristo debe vivir en mí. Ya no puedo ganar la victoria, sino Cristo la gana por mí. ¿Cómo ganamos las victorias? La ganamos solo si yo, es decir, pegamos en primera persona, dejo que Él esté siempre delante de mí y piense como Él, actúe como Él. Vivir en victoria, entonces podemos resumirlo de esta forma. Cristo mismo manifestando su propia obediencia, amor por mí, en mí y para mí. ¿Sí me di a entender, hermanos? Es Cristo mismo manifestando su propia obediencia. La obediencia mía, quizá mi obediencia tenga límites, ¿no? Quizá fluctúe, quizás se me venga un negocio jugoso y mi obediencia a los mandamientos, mi obediencia al amor, mi obediencia e inclusive mi fidelidad sea puesta en prueba y entonces se acabó todo. Pero no soy yo entonces, es Cristo, es la obediencia de Cristo en mí. Es obediencia fiel, que no tiene límites, ese amor fiel por mí y para mí. Esa es mi vida victoriosa, porque Él vive en mí, puede vencer Él en mi lugar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí, hermanos? Esa es solamente la punta del iceberg de un estudio bastante grande que apenas vamos a empezar.
Bueno, sí y no. Porque el que nos quede claro a todos que es una vida victoriosa. Porque vivir la vida es fácil, pero vivir una vida victoriosa no es tan fácil. Una vida victoriosa en Cristo Jesús, no una vida victoriosa de éxitos del mundo, ¿no? Como por ejemplo, hoy en día, en nuestros días, las victorias de los Juegos Olímpicos, ¿no? Son victorias de ellos, de esos atletas, pero son victorias que quedarán, ¿dónde, hermanos? En la historia, en el tiempo, se harán ancianos y sus nietos o sus hijos, si acaso quisieran tenerlos en un recuadro o por ahí, y son medallas que quedarán en el tiempo. Pero la victoria, la vida victoriosa, no es una vida que pase, sino es que perdurará. Y aquí entramos al grueso del asunto, de la vida victoriosa. ¿Cómo experimentar una vida victoriosa? Entramos a la segunda parte de este estudio. ¿Cómo experimentar una vida victoriosa? Mucho hemos hablado de que Dios se manifiesta en mí, de que es Cristo a través de mí, de que Dios va a estar siempre ayudándome. Pero vamos a ver dos ejemplos bíblicos. Voy a pedir a los hermanos de su lado derecho, hermanos del lado derecho, por favor ayúdenos con Lucas capítulo 18, del verso 18 al 30. Y nuestros hermanos del lado izquierdo, acá de este lado, nos van a ayudar con el siguiente capítulo, pero otros versos. Lucas capítulo 19, el verso 1 al verso 10. Cuando lo tengamos, iniciamos las lecturas. Espérenme tantito, hermano. Espérenme tantito. Vamos a hacer otra dinámica. Enseguida yo les indico. Déjenme llegar aquí. Lucas en su capítulo 18. ¿Está fuerte el calor, hermanos? ¿No? Para acá adelante sí. Bien. Y yo noto que algunos pues también la digestión nos está ganando, así que les voy a invitar a que los del lado derecho se pongan de pie y todos juntos, a unánime voz, del capítulo 18, el verso 18, nos lean. Pongamos atención, hermanos, vamos a cargar en nuestra memoria una historia y la cual vamos a analizar y reflexionar. Lucas, capítulo 18, del verso 18 al verso 30. Adelante. Amén. Gracias, hermanos. Tomen su asiento. ¿Cuál fue el episodio aquí? El joven rico. El joven rico.
Ahora vamos a cargar en nuestra mente la otra historia que vamos a comparar, que es la de Zaqueo en el capítulo 19, el verso 1 al verso 10. Hermanos de mi lado izquierdo, ¿nos se ponen de pie? Por favor, ayúdenos con esta lectura de pie. ¿Listos? Iniciemos. Habiendo entrado Jesús en Jericó, amén. Gracias, hermanos. Tomen su lugar. Una lectura, dos lecturas que vamos a hacer paralelas en este momento. ¿Qué tenían los dos? ¿Eran jóvenes? Uno era más joven que otro, ¿no? ¿Quién era el joven? El joven rico. Se cree que Zaqueo ya era una persona no adulta, pero sí madura. Ok. ¿Qué más eran en común? Los dos eran ricos, ¿no? El joven era rico y Zaqueo también era rico. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? ¿Ambos buscaron a Jesús? ¿Sí o no? Ambos buscaron a Jesús. El joven rico se le acerca a Jesús con una intención, para preguntar. Zaqueo no se pudo acercar tanto a Jesús, pero también le buscó. ¿Cómo lo buscó? Subiéndose a un árbol. ¿Verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? Tienen cosas en común estos dos personajes. Bien, en el buscar hay una diferencia que debemos de asimilar muy grande. El joven rico se acerca y le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué más tengo que hacer? ¿Para qué? Para alcanzar la vida eterna, para obtener la vida eterna. ¿La vida eterna era un término ya conocido? ¿Sí o no, hermanos? Ya sabían a través de los profetas que Dios estaría ofreciéndole al hombre, al ser humano, vida eterna. ¿Sí o no? Hasta ahí vemos esto. El joven no quería obtenerla y sabía que a través de Jesús, o que Jesús le podía decir cómo hacerlo. A lo mejor su fe no era tan grande como para saber que a través de Jesús, pero sí sabía que Jesús le podría decir cómo obtener la vida eterna. ¿Cierto o no? Esa fue la intención del joven rico. La intención de Zaqueo, ¿cuál era? Tan solo saber quién era. ¿Quién era esa persona tan importante que estaba por ahí y que andaba predicando cosas que su corazón le inquietaban? Porque si no, pues bueno, pues no sé quién esté allá, pero yo sigo cobrando mis impuestos, sigo trabajando. No, Zaqueo algo le inquietó en el corazón y se subió. Y entonces esto fue visto por el Señor. ¿Qué más? ¿Ambos querían ganar algo? Quizá uno sí y el otro la ganó, pero no porque lo persiguiese o porque fuese ese el de su mente. Recuerde que el joven pregunta,
¿qué haré para ganar la vida eterna? Y las últimas palabras del relato con Jesús nos está diciendo que el verso 9 del capítulo 19 dice así: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Es decir, exacto, ahí vamos para allá. En un punto final, Zaqueo obtiene vida eterna. ¿Bien? El joven quería obtenerla, pero no la logró. Digamos de esa forma, no lo logró. Vamos a ver entonces el desarrollo de la historia. ¿Ok? El joven rico tenía una buena intención y quería obtenerlo. ¿Cómo puedo hacer para obtener la vida eterna? Fue la pregunta. ¿Cierto? Ahora pues, cuando viene la respuesta no satisfajo demasiado al joven rico. ¿Por qué razones? Amaba más la riqueza. No era fácil vender todo lo que tenía. Él amó, dice aquí el verso 18, capítulo 18, en los versos siguientes. La respuesta fue: aún falta. Bueno, vamos a ver un poco más a detalle para poder sacar un poquito más de carnita de aquí. Jesús le responde inicialmente: bueno, pues, ¿por qué me llamas maestro bueno? ¿No? ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios, ¿no? Él reconocía algo, el joven rico reconocía algo en Jesús importante. Los mandamientos sabéis: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Por citar algunos habría dicho Jesús, ¿no? O sea, ok, ¿quieres ganarlo? Adelante, haz esto. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, aún desde que fui enseñado, ¿no? En juventud puede traducirse aquí en esta parte, desde que era niño. Jesús, oyendo esto, le dijo: muy bien, entonces eres un buen hombre, ¿no? En pocas palabras le pudo haber dicho: eres un buen hombre, porque has guardado los mandamientos que te fueron enseñados, que de la Torá te fue enseñada, la has guardado y la has vivido. Eres un hombre bueno, solo que te falta esto. Aún te falta una cosa: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Hubo un reto y una invitación, ¿cierto o no? El reto: ok, tienes cosas, sé que eres rico, vende lo que tienes, dalo a los pobres. ¿Qué le está pidiendo, hermanos? Sino un sacrificio. El que se deshiciera de todo aquello que le impedía seguirle. No le dijo nada más: véndelo y quédate en la pobreza, sino ven y sígueme. Gana la vida eterna, es más, vive la vida victoriosa desde hoy. Es lo que le estaba invitando. Vive la vida victoriosa desde ahora. Vende todo lo que te está de más y vive en victoria desde ahora. Porque una de sus batallas no ganadas, ¿cuál era? La de este joven, hermanos. El amor a las riquezas. Esa es una batalla no ganada. Quizá nosotros también tenemos muchas batallas no ganadas. Usted sabrá identificarla. ¿Cuál será su batalla no ganada? Por la de ese joven era ¿cuál? El amor a las riquezas. Nosotros podemos tener la nuestra propia. Quizá puede ser igual el dinero, la indiferencia o la apatía. Cada quien póngale ahí el pecado, por decirlo, que aún se comete. ¿El enojo puede ser un pecado? Sí, también el enojo puede ser un pecado. Cuando no es controlado, cuando no está haciendo de forma que edifique y glorifique al Señor. ¿Jesús se enojó? Sí, se enojó. Lo veíamos en la mañana con las hermanas. Jesús se enojó, pero no pecó. Aún ahí, cuando sacó a los cambistas, no pecó. Bien, continuemos entonces nuestro análisis. El joven rico, ya vimos que traía un asunto muy importante que resolver, el cual
no le es posible resolverle y le dice así: entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Triste, o sea, aquí no dice que se puso triste, dice que se puso muy triste. ¿Qué cosa nos haría muy tristes a nosotros? Este joven se puso muy triste. Al ver Jesús, se había entristecido mucho. Dijo: cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque más fácil es pasar un camello, un ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Bien, este tiene una connotación histórica. Vamos a ponerla nada más como un factor para que no lo dejemos a la deriva. Aquí se refiere en las agujas del templo. Las agujas de las ciudades y de los templos tenían pequeños lugares así que por ahí no podían pasar los camellos. Entonces los camellos tenían que agacharse con todo y su carga para pasar. Entonces Jesús le dice a este hombre, bueno, no a este hombre, sino a todos los que le están escuchando, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Bueno, sí, entonces como quien dice, pues nos las puso muy difícil Jesús. Si este joven, que es buena persona, que ha guardado los mandamientos, él no va a ser salvo, no puede obtener la vida eterna, ¿qué puede acontecer de mí? ¿No lo ve? ¿Qué circunstancia? Los que estaban oyendo se preocuparon. Si el joven se entristeció y quizá tomó su camino y se fue, los que estaban ahí escuchando se entristecieron diciendo: bueno, ¿qué resta de mí? Y es que no es por nosotros, sino porque Dios es fiel. Por ello es que nosotros podemos obtener la salvación y la vida eterna. Cosa que hoy la podemos decir, porque la escudriñar la palabra nos los muestra. Pero en aquellos tiempos esto que podemos decir no estaba tan revelado, tan velado a sus ojos. Ok. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús responde: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es imposible para usted? Vamos a dejarla ahí y vamos a continuar, porque esa es parte de nuestra conclusión. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí nosotros pues hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Amén. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque Jesús ahí en su preocupación estaban no solamente los oyentes, sino también estaban los mismos apóstoles, ¿no? Los apóstoles se preocuparon diciendo: bueno, pues ese hombre era justo, era bueno, guardaba los mandamientos, pero solamente por no querer vender sus cosas, pues no basta. Ahora, ¿qué resta de nosotros que hemos dejado a nuestra familia, nuestra casa, nuestras lanchas, nuestras redes, nuestra forma de vida por seguirte? Jesús les dice: de cierto os digo que todos van a querer, hermanos, recibir su recompensa. Todos. Pero para recibirla hay que comprender algo, y es un tema bien central aquí, y es el verso 27. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué fue imposible aquí en estos versos, hermanos? Dejar las posesiones, dejar sus riquezas por seguir al Señor. Eso fue lo que fue imposible. Pero para Dios ¿es posible? Sí es posible. Es posible que hombres dejen sus cosas, sus casas, sus familias y todo, y le sigan. Para Dios es posible. Veamos lo que es posible
Y vayamos a la historia de Zaqueo. ¿Qué fue en la historia de Zaqueo, pues? Él fue visitado por Jesús. Sí, pero ¿por qué fue visitado por Jesús, hermanos? El hombre era tan pequeño que no podía ver y se subió a un árbol. ¿Qué fue lo que vio Jesús en él? Su fe. Dios quisiera ver fe en nosotros. Y aún dice aquí en los versos que aún, vamos a verlos tal cualmente. Bien, corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces descendió a prisa y recibió gozoso. Jesús vio en algo. Algunos otros pasajes acerca de otros personajes, se dice que aún que esa fe que muestran otras personas, se quisiera que el Señor Jesús la quisiera ver ¿en dónde, hermanos? En su propio pueblo. Este hombre, quizá por pequeño, resaltó en un árbol y vio Jesús el interés de conocerle, de saber quién era él. Entonces Jesús hace a un lado todos los prejuicios de ese mundo, diciendo, bueno, pues quién era aquel pequeño Zaqueo, pero no era solamente pequeño y rico, sino que también era un publicano. ¿Y quién eran esas personas? ¿Mandé? Cobrador de impuestos. Cobrador de impuestos, es decir, el que llegaba y decía, bueno, pues ¿cuántas gallinas tienes? Pues tienes 10, me vas a dar 2. Sí, hermanos. Sí, no eran los impuestos de hoy en el SAT que nos tenemos que declarar vía internet. No era así. Los impuestos eran de otra forma. Si tú tenías ciertas ganancias de tu cosecha, tenías que pagar tu impuesto. Si tú tenías casa, tenías que pagar tu impuesto por tener casa. Y hubo en la historia que hasta por tener una ventana, tenías que pagar impuesto. Así de iluso. Ese era el hombre que llegaba a tocarte diciendo, vengo por mis impuestos. Y al mismo tiempo se les juzgaba, pues si hoy la corrupción es grande, pues aquellos tiempos no era algo diferente. No era un hombre para la gente que, hermanos, entonces deseado, ni tampoco una persona que se quisiera tener como compañía. Entonces Jesús rompe todos los paradigmas y a ese que estaba ahí en el árbol subido, le dice, bájate deprisa porque voy a posar en tu casa. Y él lo hace gozoso. Él dice, bueno, ¿y por qué en mi casa? ¿No? Él baja y deprisa va y gozoso le recibe al Señor. Entonces él descendió a prisa y le recibe. Es decir, muestra fe, recibe al Señor con gozo, cosa que quizá el joven rico no lo haría, ¿no? Él en su riqueza quizás hasta pudo haber invitado al Señor a pasarlo a comer, como en algún momento se hizo, ¿no? Que invitan al Señor a pasar a un lugar, a los alimentos, a un banquete, pero no lo hizo. Él solamente quería saber cuál era la receta, digámoslo así, ¿no? ¿Cuál es la receta para ganar la vida eterna? O comprarla inclusive, ¿no? Porque pues esta persona que pues tiene tanta riqueza, pues quizá pensaba así en su extraviada forma de razonar. Entonces, al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, y viene lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. ¿Qué fue lo que fue posible aquí? Pues nada más que Zaqueo dice que iba a hacer, hermanos, vender la mitad de sus posesiones. Dice, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se los devuelvo 4 veces más. Cuadruplicado. Lo que parecía imposible a todo ser humano, que un hombre pecador, que un hombre que estafaba a la gente, que quizá al cobrar los impuestos cobraban de más, dice, pues todos los bienes que tengo, bueno, la mitad de mis bienes voy a darles a los pobres y a quien
he defraudado, porque bueno, la conciencia estaba ahí reclamando, ¿no? Si a alguien he yo defraudado, 4 veces lo he de redimir, es decir, he de pagar por lo que he defraudado. Reparte sus bienes, resarce los daños, pero esto lo hace porque Jesús lo pidió. En este caso no, hermanos. En este caso no se lo pidió. Jesús sí le dice al joven rico: vende tus bienes y repártelos y sígueme. Sin embargo, a Zaqueo no le dice nada. Sin embargo, Zaqueo voluntariamente dice: yo voy a vender la mitad y voy a resarcir el daño que ella ha hecho. Esto es algo que ante los hombres era imposible de hacer. Imposible, pero no para Dios. En las manos de Dios las batallas se ganan. Sí, inclusive con los brazos caídos se ganan, porque no las luchamos nosotros, sino las gana Dios mismo. Bien, entonces viene Jesús y dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Aquí se había ganado una gran victoria. ¿Sí? ¿Quién la ganó? Jesús, nuestro Dios, lo ganó en la vida de Zaqueo. ¿Se había perdido una batalla? Sí, en la vida del joven rico. ¿Por qué? Porque él quiso optar por sus propias fuerzas. Él quizás dijo: ¿qué voy a hacer con mis socios? ¿Qué voy a hacer con toda la gente que tengo trabajando? ¿Qué voy a hacer con...? Y póngale ahí la lista larga, ¿no? ¿Qué voy a hacer con mi estilo de vida, ¿no? Decimos hoy. ¿Qué voy a hacer con mi estilo de vida? Una batalla perdida y una batalla ganada. ¿Cuál es nuestra batalla, hermanos? ¿La perdida o la ganada? ¿Cuál te gustaría? Yo creo que a todos nos gustaría que fuera la ganada, ¿no cree? Que Dios gane por nosotros. Y entonces esa vida victoriosa que es Cristo Jesús mismo viviendo en nosotros pueda ser manifestada. ¿Quién fue realmente bueno? ¿Zaqueo o el joven rico? Ninguno de los dos, hermanos. Estamos volviendo a pensar como cuando empezamos. ¿Quién es el bueno aquí? ¿Y quién dice? Acuérdese la pregunta que le hace el joven rico a Jesús. Vamos a ese verso en particular. Maestro bueno. ¿Y quién le responde? Pues bueno, no hay ninguno sino solo Dios. Entonces, ¿nosotros habrá alguno bueno? No lo hay. Entre ellos dos hubo alguno bueno, entre Zaqueo y el joven rico, tampoco, hermanos. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Jesús lo está declarando ahí muy claramente. Ni uno de los dos fue bueno o malo. ¿Quién fue el que peleó la batalla ahí? Fue Dios. Dejó Zaqueo pelear la batalla a Dios. El hombre rico la quiso pelear por él mismo y entonces la perdió, porque la peleó por él mismo. ¿Sí me voy a entender? Podemos criticar mucho al hombre y al joven rico porque confía en sí mismo, bebía en sus fuerzas, quizá podemos decir, pero en verdad nosotros somos como ese joven rico. Al menos yo quiero hablar de mí. Yo quizás soy como ese joven rico, que mis manos las quiero tener siempre ¿en dónde? En el timón de mi vida. ¿Hacia dónde? Dirigiendo mi vida y la de mi familia y la de todo lo que está en mis manos hacia donde yo quiero. Quizás ese sea yo. Y hoy creo, como todos los sermones y todos los temas que nos toca preparar, me ha hablado el Señor diciéndome: Moisés, déjame que yo guíe tu vida, que tome el timón de tu vida. Y entonces yo viva todas las batallas por ti. Que yo pelee todas las batallas que tengas que pelear. Y no tú. Y entonces las ganaremos juntos. Amén. Pero hay que entender algo.
quién y cuándo está usted decidido a soltar el timón de su vida y dejárselo a Dios? ¿Quién, es decir, entre nosotros, quién de nosotros está dispuesto a soltar el timón de nuestras vidas, de tomar nuestras propias decisiones, de tomar nuestros propios juicios, de llevar nuestra propia vida a nuestro propio pensamiento y destino? Cuando pensamos en pensamiento y destino final de nuestras vidas, todos pensamos en jubilarnos o en una casa de descanso. Pero ¿quién nos ha dicho que vamos a llegar allá? Nadie lo sabe. ¿Por qué no mejor pensar, en vez de una casa de descanso, un lugar en donde servir al Señor? Quizá un orfanato, un lugar en donde sirvamos a nuestros prójimos, donde realmente demos testimonio de que para lo que a los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿No lo creen? Para Dios es posible sustentar a viejos y jóvenes y de toda edad cuando le servimos, cuando en verdad estamos dispuestos a que Él dirija nuestra vida. Por último, quiero ver con ustedes ese verso una vez más. Él les dijo lo que es imposible. Lucas 18:27, no les dije el verso. Lucas 18:27, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué le es imposible? ¿Qué te es imposible? Piénsalo. Para vivir una vida victoriosa, tenemos que dejarnos en las manos de Dios y vivir este verso y tantos versos que hemos escudriñado hoy, tan hermosos, ¿no lo cree? Porque el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe que Cristo Jesús, el cual murió y se entregó su vida por mí. Hermosos versos, ¿no? ¿Serán posibles? Pensémoslo y entregamos nuestra vida a Dios para que tengamos una vida realmente victoriosa en Dios. Dios nos bendiga.